Vamos entonces ahí al capítulo número 6 de la carta a los Efesios y vamos ahí a considerar el día de hoy a partir del versículo 5 y hasta el versículo número 9. Efesios capítulo número 6 del versículo 5 al versículo 9. Para quienes hoy nos están visitando, quiero ponerlos un poco en contexto. En la iglesia nosotros acostumbramos estudiar la Biblia versículo por versículo. Estamos en la carta a los Efesios, llevamos 8 meses en la carta a los Efesios, ya casi vamos a terminar, es el último suspiro para terminar la carta a los Efesios. Y yo les he compartido a lo largo de estos meses que la carta a los Efesios es una carta que está dividida en 2 secciones. La primera sección es una sección en la cual el apóstol Pablo habla acerca de doctrinas que son muy importantes para la vida de la iglesia. Y en los siguientes capítulos, el 4, 5 y 6, el apóstol Pablo, luego de hablar de una serie de doctrinas, empieza a decirnos cómo se viven esas doctrinas, cómo se deben de aplicar esas doctrinas en la vida nuestra, en 3 diferentes esferas. Primeramente, hablándonos acerca de cómo debemos de vivir la vida o la nueva vida que Cristo nos da en el mundo en general, o en la iglesia, perdón, posteriormente en el mundo en general y finalmente en la familia. Y los últimos 2 mensajes que hemos estado compartiendo son mensajes que nos hablan acerca precisamente de la familia. Esta otra sección que ahora vamos a considerar se considera como si fuera parte de la familia, porque habla acerca de los esclavos, y en el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribe acerca de la esclavitud, resulta que los esclavos formaban parte de la familia, lamentablemente no como personas, sino como posesiones o como cosas. Y en este tiempo, aunque la esclavitud en la mayoría de las partes ha sido abolida o ha sido erradicada, todavía podemos nosotros notar y podemos observar, hermanos, que en las relaciones laborales se da también a veces cierto grado de esclavitud. Y para muestra de esto le podría decir yo, por ejemplo, que aquí en México nosotros somos el segundo país con la jornada más larga dentro de un grupo que se conoce como la OCDE, después de Colombia. En un año, la jornada laboral de los mexicanos en promedio es de alrededor de 2,226 horas. Y esto contrasta fuertemente contra el promedio que se tiene en la OCDE, que son solamente 38 países que lo constituyen. Encontramos que el promedio es de 1,752 horas las que se trabajan o se elaboran en la mayoría de los países. Es decir, hay una diferencia bastante considerable entre lo que se trabaja en México y lo que se trabaja en otros lugares. Incluso si contrastamos contra Alemania, que es el país donde se trabaja menos, en Alemania al año trabajan 1,341 horas contra 2,226 horas que se trabajan en México. De acuerdo a una encuesta nacional de ocupación, se dice que más de 15 millones de mexicanos, hermanos, casi el 26% de la población laboral o trabajadora, laboran más de 50 horas a la semana. Entre 10 a 12 horas diarias es los que trabajan los mexicanos. Yo no sé cómo se atreven a decir que los mexicanos somos flojos. Somos quizás el país que más labora o que más trabaja. Pero esto ha traído también algunos males, hermanos. Los males que ha traído es que, según una estadística que da el INEGI, el 75% de los trabajadores tienen fatiga y tienen estrés laboral. Y esto, hermanos, aunque no se dan cuenta los empleadores, representa el 23,8% de falta de productividad en cualquier organización. Es decir, el que trabajes más, el que tengas a las personas más oprimidas, el que tengas a las personas más ganchadas en el trabajo, no significa
que vas a producir más. Incluso sucede todo lo contrario. La gente empieza a dejar de trabajar como debiera, porque como se siente afectado, entonces las personas ante este tipo de tratos, entonces empiezan a tener un comportamiento no muy correcto hacia el empleador. Empiezan entonces a tener también maltrato con sus compañeros. Empiezan entonces a abusar de la confianza del empleador o de la empresa para la cual trabajan. Empiezan entonces a ser negligentes, imprudentes, empiezan a ausentarse injustificadamente del trabajo, empiezan a desobedecer algunas órdenes, empiezan a generar en las empresas algunos daños materiales y entre algunas otras cosas empiezan a dar un mal servicio. Todo esto ocurre en México y en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero a lo mejor usted podría pensar, ¿y por qué el pastor va entonces a estar hablando acerca de esto? Porque la Biblia habla acerca de esto. Porque a la Biblia le interesa que aquellos que son empleadores entiendan la manera en la cual deben de tratar a sus trabajadores, pero también la Biblia habla acerca de cómo el trabajador se debe de comportar en el contexto en el cual le toca trabajar. Porque hay una máxima que seguramente ustedes han conocido que dice, bueno, hacen como que me pagan y pues yo hago como que trabajo. Y entramos entonces en esa dinámica que está muy viciada, en la cual no somos éticos ni una parte ni la otra, y no manifestamos de ninguna manera el amor de Dios ni de una parte ni de la otra. Y esto es algo que lo aborda el apóstol Pablo. Dice ahí el capítulo número 6, versículo 5 al 9: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjense qué interesante estas palabras del apóstol Pablo. Pablo nos va a dar en estos primeros versículos en los cuales leí, y que está dando instrucciones a los siervos, a los esclavos, o podría decir a los trabajadores, para contextualizarlo, les está dando un mensaje que está dividido en tres partes. Primeramente, el apóstol Pablo le hace saber a los trabajadores la actividad requerida. En segundo lugar, vamos a encontrar que el apóstol Pablo les hace saber no solamente la actividad requerida, sino también la actitud requerida. Y finalmente les hace saber también cuál es el principio por el cual nosotros como trabajadores debemos de manifestar este tipo de actitud y por qué nosotros debemos de realizar este tipo de actividad. Fíjese cómo el apóstol Pablo nos remite a decir que la actividad que tiene que hacer aquella persona que está subordinada y que es trabajador es obedecer. Así inicia, no da más explicación respecto a esto, sino simplemente el apóstol Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ahora bien, en el contexto que yo le estoy refiriendo en nuestro país, quizás usted podría decir, no, pues qué amolada, ¿no? O sea, si estamos hablando de que hay explotación laboral, si estamos hablando de que nos hacen trabajar largas jornadas de trabajo, si estamos hablando de que incluso el salario que obtenemos no es el que debiéramos de obtener, ¿cómo es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora nos va a decir que nosotros tenemos que obedecer a esas personas que nos están explotando y que están abusando de nosotros? Quizás lo que podríamos pensar es que el apóstol Pablo debió de haber armado una revolución y debió de haber dado algunos lineamientos que nosotros teníamos que seguir para levantarnos en contra de los opresores. Pero el apóstol Pablo, aunque usted no lo crea, estaba armando una revolución a través de lo que estaba diciendo.
Pero la revolución que estaba armando Pablo era una revolución que empezaba en el corazón. No era una revolución de tipo violenta, no era una revolución de tipo armada, no era una revolución como la que a lo mejor propone Marx o Engels, en los cuales señalan o dicen que los trabajadores, el proletario, se tiene que levantar en contra de aquellos que están abusando contra él, y tienen que establecer entonces una sociedad igualitaria en la cual los medios de producción ya no tienen que estar en manos de los burgueses, sino que tienen que estar en manos de los trabajadores. Bueno, el apóstol Pablo no está proponiendo algo así. El apóstol Pablo está revolucionando desde el interior. El problema que hay en el hombre, y el problema que hay en el hombre es la explotación. El problema que hay en el hombre es la lucha precisamente por el poder. El problema que hay en el hombre es la lucha de clases, que sí señala muy bien Marx o Engels. Pero saben, la única forma en la cual se puede acabar esto, hermanos, es desde adentro, revolucionando desde el interior. La nueva vida en Cristo es lo único que puede lograr y puede garantizar que las relaciones laborales sean completamente diferentes. No puede ser las amenazas, no puede ser el emplazamiento a una huelga, no puede ser la organización colectiva de los trabajadores. Esa no es la manera. Por lo menos así lo señala en el pasaje el apóstol Pablo. Él dice: obedezcan. Y esa palabra obediencia, que también está en el versículo 1 y de la cual hablamos que debiera de tener los hijos para con los padres, ahora dice que nosotros también debemos de tener como empleados para nuestros empleadores. Obedecer era un término militar, hermanos. Este término militar significaba que los empleados cristianos estaban bajo la obligación hacia aquellos que los contrataran para hacer lo que ellos le dijeran. Es realmente simple lo que el apóstol Pablo está diciendo que nos toca a nosotros hacer. Él está diciendo: haz lo que te dice tu jefe, obedece. Eso es lo que está diciendo. Ahora, claro que hay excepciones, las mismas que referí cuando hablaba acerca de los hijos. Y yo les decía a los hijos, su obediencia no puede ser total ni absoluta a los padres, porque el único al cual le rendimos obediencia absoluta es Dios. Es decir, si tu empleador te dice que hagas algo que va contra lo que Dios ha establecido, pues no lo vas a hacer. Es evidente y es normal. Pero hermanos, en todo lo demás, en los estilos que tiene tu jefe, que a lo mejor no te gustan, en las decisiones que toma tu jefe, que a lo mejor no te gustan, en aquellas disposiciones que tiene tu jefe y que no te agradan, en estas sí tienes que obedecer cuando tu jefe no está haciendo nada que esté fuera de lo normal y de lo permitido y de lo legal. Obedecer es la responsabilidad que tenemos entonces los cristianos. Esa es entonces la acción que nosotros debemos de hacer. Pero ahora se nos dice también acerca de la actitud con la cual lo debemos de hacer. No es nada más obedece a secas, ¿no? Porque yo les he referido de aquel niño, ¿no?, que le decía a su mamá: siéntate, 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 y el niño no se sentaba. Hasta que finalmente tanto le estuvo diciendo su mamá, que su mamá incluso agarró al niño, lo sentó por la fuerza y dijo: está bien, me siento, pero por dentro estoy parado. La obediencia no es así. No es solamente hice porque me dijeron que tenía que hacer, pero por dentro estoy en mal plan. Estoy con mala actitud. Estoy con una actitud que no corresponde. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, y ahora dice que debemos nosotros obedecer a nuestros amos o a nuestros empleadores, dice, con temor y temblor. Dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjese, ya no la puso más difícil Pablo, ¿verdad? Si nos hubiera dicho obedece, pues ahí le hacemos la lucha y hacemos lo que podemos. Y yo quiero que usted piense en el jefe que tiene. Y ahora que usted piensa en el jefe que tiene, ahora usted piense que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, le está diciendo a usted: tiene que obedecer a ese jefe, sí, a ese que tiene nombre, apellido, tiene cara, tiene carácter, tiene temperamento, tiene malos tratos, tiene actitudes muy malas y poco conocimiento, porque siempre decimos que el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Los jefes nunca saben nada. Siempre creemos eso, ¿verdad? Por algo han de ser jefes, seguramente que alguna experiencia tendrán y algún conocimiento tendrá. Pero esa es la actitud que a veces tenemos. Nosotros creemos que siempre tenemos la razón, nosotros creemos que siempre estamos en la verdad, nosotros creemos que no nos equivocamos. Pero dice el apóstol Pablo: obedezcan con temor y temblor. Ahora, esto de obedecer con temor y temblor no significa de ninguna manera que nosotros debemos de tenerle miedo a nuestro jefe. No, esto no estaba tratando de comunicar el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir es que aunque fuera un ogro, nosotros no le debíamos de tener miedo. Pero el temor y temblor que se menciona aquí tiene que ver con un temor que tenemos hacia nosotros mismos. ¿En qué sentido? Un temor y temblor a que nosotros no reconozcamos que hay una influencia que nosotros tenemos por parte de los demás para conducirnos de una manera contraria a la cual Dios dice que nos debemos de comportar. Y ese es el temor y el temblor que debiéramos de tener. Es decir, nosotros no nos podemos parecer a los demás en la manera en la cual nosotros trabajamos. Nosotros no podemos tener la misma actitud que tienen los demás cuando nosotros trabajamos. No. Y debiéramos de temer el que nos convirtamos en personas que simulan que trabajan, o personas que trabajan de mala manera, o personas que de alguna forma no cumplen con su responsabilidad o con su obligación. Por eso dice el apóstol Pablo: obedezcan, pero con temor y con temblor. Tengan cuidado de que no se conviertan en trabajadores promedio, ni se conviertan en los trabajadores que comúnmente ustedes conocen. Miren, de acuerdo a un estudio de la OCC Mundial, sobre todo en países de América Latina, 7 de cada 10 trabajadores llega con retraso de entre 10 a 30 minutos de forma recurrente. Y a lo mejor entre ellos estamos nosotros. Entre 10 a 30 minutos recurrentemente llegan 7 de cada 10 trabajadores en América Latina. Y a esto podemos agregar otras cosas. Además de la impuntualidad, destaca también el estudio que los trabajadores tienden a perder el tiempo navegando en las redes sociales y en platicar con sus compañeros. No solo eso, tienden a inventar excusas para no trabajar o para posponer las actividades que les corresponden hacer. Y su actitud habitual también es de negatividad y de individualismo. Cualquier cosa que le propongas al trabajador, le ve siempre el pero y le ve siempre el lado negativo. No está dispuesto a cooperar, ni ayudar, ni solidarizarse con sus otros compañeros. Establecen muy claramente qué me toca a mí y solamente lo que me toca a mí, eso voy a hacer y no voy a hacer nada más. Hay algunas otras personas que son muy eficientes en su trabajo, pero según la Escuela de Negocios de Harvard, dice que hay personas que también son tóxicas en el empleo o en el trabajo. No solamente las parejas son tóxicas, también hay algunos compañeros de trabajo que son bastante tóxicos y generan un ambiente de trabajo pues muy malo. Ellos siempre están
afectando y dañando en todas las actividades que se desarrollan en el trabajo, porque ven la manera de oponerse a todo, o ven la manera de criticarlo todo, o ven la manera de pelearse con alguien, o ven la manera de que otros se sientan incómodos, y esto no ayuda en nada a la organización o al trabajo que se tiene. Miren, hermanos, a esto podemos agregar algún perfil de un mal empleado que, por ejemplo, se queja de manera habitual. Los empleados que no están comprometidos con un proyecto siempre suelen mostrarse insatisfechos casi de manera constante. Si mueven algo, porque lo movieron. Si no lo mueven, porque no lo movieron. Si decidieron algo, porque lo decidieron. Si se tardaron en decidir, porque se tardaron en decidir. Pero la gente está de manera habitual insatisfecha. Hay otros que se excusan por bandera. Cualquier error que se cometa, siempre hay una excusa, siempre hay una razón para justificarnos, siempre hay una razón para decir que nosotros no somos los culpables, y siempre buscamos a quién echarle la culpa. Y hay un conflicto entre todos los departamentos, porque un departamento no quiere aceptar la responsabilidad que le corresponde y se la quiere atribuir al otro departamento. Hay falta de entusiasmo. Las personas llegan el lunes sin ganas, el viernes también, el miércoles por si acaso también llegan sin entusiasmo y sin ganas. No hay ganas de trabajar. La gente está cansada antes de irse de vacaciones y luego regresa también cansada de vacaciones. Y se queja también después de haber vacacionado. Jamás se ayuda a un compañero. No, ¿yo por qué? Que lo haga él, a él le toca, a él le corresponde, siempre yo, siempre yo, siempre yo. Y luego no falta el chismoso, ¿verdad? Siempre hay algunos que siempre están enterados absolutamente de todo. Y el chisme en el pasillo no falta. Ahí en el corredor te encuentras, oye, ¿sí subiste que el ingeniero? No, pero además el supervisor, y no supiste que anda con, y empieza el chisme. El chisme. Luego otros bien mentirosos. Oiga, ¿ya le llegó la requisición? No, no me ha llegado la requisición, no ha llegado nada. Oiga, y ya van a pagar, está por pagarse, ya está, ya se subió a plataforma, le va a llegar mañana, le llega mañana, sin duda le va a llegar. Mentirosos. El sabelotodo de las empresas, ¿no? El que nadie le puede decir nada, su lema es: cuando tú vas, yo ya fui y vine. Yo ya me la sé de todas, no tienes nada que enseñarme tú. Aquel que siempre se retrasa en todo. ¿Por qué? Porque andaba platicando, porque andaba en el chisme, porque andaba en otras cosas. Otros que nunca tienen iniciativa, hacen nada más lo mínimo y nada más. Otros que no tienen expectativas, otros que siempre están distraídos. Hermano, todo eso tendríamos que considerarlo, porque ¿sabe qué? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros no podemos tener esas actitudes en el trabajo. ¿Por qué? Porque vea lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, debemos de obedecer, pero dice la forma, no sirviendo al ojo. Debemos de obedecer con sencillez de corazón, como a Cristo. Debemos de obedecer, pero como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Serví de buena voluntad, no como si estuviéramos sirviendo a los hombres. ¿Por qué la gente trabaja mal? Porque no toma en cuenta que hay una responsabilidad ética y cristiana que tenemos nosotros que asumir. Hermano, si usted no trabaja bien, usted está haciendo una afrenta para el evangelio. Si usted no es un buen trabajador, hermano, usted está dejando muy mal a Cristo. Los cristianos
nos debiéramos de dar a conocer por ser excelentes trabajadores. Los cristianos nos debiéramos de dar a conocer por ser personas que estamos aptas, capacitadas para realizar todo tipo de tareas o de trabajo. Los cristianos debiéramos de ser personas que tenemos actitudes correctas frente al trabajo. Hermano, el trabajo no es de ninguna manera una maldición. El trabajo es una bendición que Dios nos dio incluso desde el origen de la creación. Dios no puso a trabajar a Adán y a Eva hasta que ya hubieran pecado, sino antes de que pecaran, les puso en el huerto y les puso a trabajar el huerto. Así que, hermanos, no podemos ser negligentes ni podemos ser flojos, tenemos que ser trabajadores. Ahora bien, pero hay un principio por el cual nosotros lo hacemos. Lo hacemos no porque queremos que nos vean los demás, nos reconozcan, nos pongan en el diplomita del empleado del mes, no porque queremos nosotros que nos den un ascenso o porque solamente nosotros queremos que nos mejoren nuestro sueldo. No lo hacemos por esto. El principio es el siguiente: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siervo o libre. Hermano, tu jefe va a recibir lo que le corresponde por el bien o por el mal que haga. Tú recibirás el bien o el mal que te corresponda por el bien o el mal que tú hagas. Hermano, lo que tú tienes que tener en mente es que no lo estás haciendo para ellos, lo estás haciendo para el Señor, pero además tú también vas a recibir una recompensa. Si no la recibes en este momento, en el empleo en el cual tú te encuentras, la vas a recibir del Señor. Dios ve el trabajo de aquellas personas esforzadas. Dios ve el trabajo de aquellas personas diligentes. Dios ve el trabajo de aquellas personas que constantemente están haciendo lo que les corresponde hacer y no escatiman en ningún esfuerzo ni en ningún gasto para poder llevar a cabo esa tarea o ese trabajo. Dios lo ve. Si tus empleadores no lo ven, Dios sí lo ve. Si tus empleadores no se dan cuenta, el que se da cuenta absolutamente de todas las cosas es Él. Ahora bien, hermanos, quiero decirles que este pasaje tiene que leerse en su contexto. Estamos en un momento en el cual había esclavitud. Pero ahora, hermanos, pues se ha revolucionado mucho las cosas y esto es también gracias al cristianismo. Ahora usted tiene derechos laborales. Yo no le estoy diciendo que entonces usted permita ser explotado. No le estoy comunicando eso. Si usted ve que hay una injusticia, tiene forma de enfrentar la injusticia. Tiene canales legales que Dios ha establecido para poder oponerse a la injusticia. Pero, hermano, de ninguna manera, independientemente que tenemos estos cauces, nosotros podemos dejar de hacer lo que dice este texto que tenemos que hacer: obedecer y hacerlo con una buena actitud. Trabajar y trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor, no para los hombres. Ninguno de nosotros podemos ser entonces negligentes en nuestro trabajo. Y ahora otra cosa que les debo decir es que si nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, entonces tenemos que prosperar. Las personas diligentes prosperan, hermanos. Tarde o temprano, pero prosperan. A veces más tarde que temprano, porque a veces nos cansamos de hacer el bien y desmayamos antes de ver el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Usted tiene que seguir haciendo lo que le corresponde hacer, porque toda labor del hombre traerá fruto, así lo dice la Escritura. Sea diligente, sea esforzado. Si hoy nadie le aplaude, no estamos buscando el aplauso de nadie. Si hoy nadie le reconoce, no estamos buscando el reconocimiento de nadie. Estamos buscando, y el único reconocimiento que nos importa
es el reconocimiento de Dios. Hermano, usted es gerente, sea el mejor gerente. Usted es supervisor, sea el mejor supervisor. Usted es maestro, sea el mejor maestro. Usted es lo que sea, pero sea el mejor. Sea el mejor, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Porque queremos bendecir a Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, nosotros alabamos a Dios no solamente aquí levantando las manos y cantando. Alabamos a Dios y bendecimos a Dios en el lugar en el cual nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Y alabémoslo bien, que se den cuenta que lo estamos alabando. Pero ahora hay otra instrucción. Ya hablamos de la instrucción para los trabajadores, pero ahora viene la instrucción para los patrones. Y fíjense lo que dice el versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y esto es bastante interesante. ¿Cuál era la situación de las personas a las cuales el apóstol Pablo les estaba escribiendo? Me refiero a los esclavos. Hermanos, los esclavos en los días de Pablo o de Cristo, pues eran personas que no tenían ningún derecho. Eran incluso la mitad de la población la que era esclava. Entonces esta orden era para muchas personas, y esta orden era para muchas personas que eran abusadas y que eran oprimidas. El esclavo estaba a la merced absoluta de los caprichos, incluso puedo decir de la lujuria de su amo. Había mujeres que podían ser tomadas por los amos y no había forma en la cual pudieran oponerse a ello, porque eran consideradas como si fueran objetos o posesiones del amo. Incluso había mujeres que exclusivamente eran compradas como esclavas para satisfacer la lujuria de los hombres. Así es que la situación era terrible en ese momento. Había algunas personas acaudaladas que podían tener hasta cientos de esclavos. Y es posible, hermanos, que hasta en familias más modestas podían tener hasta 2 o 3 esclavos. Esa era la condición que privaba en el momento en el cual el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras. Pero ahora entenderá usted que con ese contexto, lo que ahora el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 9 es revolucionario. Fíjese lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos hombres que abusaban sin ninguna consideración de los otros, y les dice: ustedes, amos, haced con ellos lo mismo. Ahora, cuando decimos haced con ellos lo mismo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pues a que hagamos exactamente lo mismo que hacían los empleados, o en este caso los esclavos. ¿Y qué era lo que les dije que tenían que hacer los empleados? Obedecer. Imagínense ustedes a una persona que tiene 100 esclavos, que por derecho puede hacer lo que quiera con ellos, pero le dice el apóstol Pablo a través de la revelación del Espíritu Santo: ustedes tienen que obedecer a sus esclavos. O sea, ¿cómo? Ya perdimos al apóstol Pablo, ¿no? Seguramente dijeron los pirruris de aquella época: o sea, mande. Ahora resulta que yo voy a tener que andarme sometiendo a lo que dice el esclavo. Estos se me van a trepar, se me van a subir, no son de mi nivel, no son de mi estatura. Ellos no merecen ninguna consideración. ¿Por qué tengo que tener esa consideración? Ahora, eso no significa que el esclavo dejaría de hacer el trabajo que le estaba dando el hombre o el amo. Lo que tenía que saber el amo es que él tenía que obedecer en el sentido de escuchar lo que el esclavo estaba diciendo.
Es decir, hermanos, incluso hay un pasaje en Santiago, refiere o dice que la opresión que vivían los trabajadores, el clamor de los trabajadores había subido a Dios y que Jehová de los ejércitos vendría a hacer justicia por ellos. Era común, hermanos, que los esclavos dijeran que había algunos amos que abusaban de ellos. Y el amo sabía, y conocía, y escuchaba. Y si lo escuchaba, si no era un buen amo, acababa incluso con esa persona que a lo mejor decía algo o expresaba algo. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, hermanos, es que debieran de darle vuelta a los papeles, que la empresa, trayéndolo a nuestra época, debía de oír las sugerencias de los empleados. Esto es justo. Hermanos, mal hacemos cuando los jefes cristianos solamente ven a los empleados como ganado. Mal hacemos cuando los jefes cristianos solamente ven a la persona como una ficha que pueden utilizar para enriquecerse más. Mal hacen los empleadores cristianos cuando no les dan ningún derecho a las personas y lo único que piensan es en extraer dinero de ellos, explotarlos, utilizar el sudor de sus frentes solo para hacerse más ricos. Y hay personas que se dicen cristianas y que hacen así con sus trabajadores. Hermanos, mire, tan simple, tan sencillo, la mayoría de las naciones europeas se dicen cristianas. Estados Unidos, Canadá se dicen cristianos. Y muchos de los dueños de las fábricas que explotan a personas aquí en México y en otros países son cristianos. Abusan de las personas. Por esto este pasaje sigue siendo bastante importante para aquellos que se dicen cristianos y que ocupan una posición importante en el estrato social. Hermano, yo sé que algunos de ustedes tienen un lugar importante dentro de la jerarquía del trabajo. Yo les quiero decir a usted, Dios lo ha puesto allí. No llegó nada más porque es muy bueno. Y estoy diciendo nada más, si es bueno seguramente. Pero no llegó así, nada más. Llegó así porque Dios quiso que llegara. Porque hay otros muchos que son igual de buenos que ustedes y no pudieron llegar. Dios les permitió ese espacio y ese lugar. Y desde ese lugar, hermanos, ustedes tienen que manifestarse como cristianos. Tienen que escuchar a los trabajadores. Tienen que ver las necesidades de los trabajadores. Tienen que saber que los trabajadores no tienen las condiciones que ustedes tienen. Tienen que saber que los trabajadores no ganan los que ustedes ganan. Tienen que saber que los trabajadores, para poder llegar y presentarse a su trabajo, tienen que pasar por situaciones muy diferentes y muy distintas a las que ustedes tienen que pasar. Y tienen que tener consideración con aquellos que trabajan con ustedes. No les estoy diciendo que entonces ustedes tienen que permitir que una persona negligente lo siga haciendo. No les estoy diciendo que entonces ustedes deben de permitir que algunas personas flojas y haraganas sigan sin estar haciendo lo que les corresponde hacer. No les estoy diciendo esto. Les estoy diciendo que tienes que considerar y pensar en el otro. Y que en lugar de tener una actitud amenazante, porque ahora se nos dice lo que tenemos que hacer, obedecer en el sentido de escuchar lo que los otros están diciendo, tomarlos en cuenta y tomar acciones en favor de ellos. Ahora lo que se nos está diciendo es con qué actitud debemos de nosotros hacerlo. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas.
Y esto es muy importante, hermanos. La causa primaria de la infelicidad de los empleados es el tener siempre sobre sus cabezas una amenaza de despido o algún tipo de represalia contra ellos. Porque la gente vive al día y la gente necesita su trabajo. Miren, yo como trabajador y empleado he sufrido este tipo de trato. Me tocó en un colegio, que no voy a quemar al colegio, trabajar, y tuve un jefe que constantemente me estaba amenazando, constantemente. Y mi trabajo, ¿qué tan difícil puede ser? Elaborar un examen. Bueno, a lo mejor algunos no lo pueden elaborar. Mejor voy a quitarlo de qué tan difícil puede ser, porque algunos tenemos habilidades para una cosa y otros para otra. A mí no se me hace difícil elaborar un examen, aplicar un examen. Pero presentaba el examen previamente para que lo revisaran, y lo revisaba y decía: ¿y por qué aquí opción múltiple? ¿Por qué no complementación? ¿Y por qué aquí, en lugar de hacer una relación de paréntesis, de columnas, por qué no haces preguntas abiertas? ¿Y por qué aquí? Y le decía: bueno, está bien, lo cambio, no hay problema. Lo volví a hacer, como él me lo había indicado, con las observaciones que él me había dado. Pero después de hacerlo, se lo volvía otra vez a presentar como me lo había indicado, y me volvía a revisar el examen y decía: ¿y por qué así? Y le decía: porque tú me lo dijiste. No, así no. Ahora lo tienes que hacer de esta manera. Mira, cambia eso. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Cámbialo así, cámbialo así. ¿Saben qué? Al final el examen terminaba de la manera en la que lo había presentado por primera ocasión. Pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que obedecer. Tenía que hacer las cosas que me pedían, porque necesitaba el trabajo, porque tenía que tener algún sustento y necesitaba un recurso para poder sobrevivir o para poder vivir. Hermanos, muchas personas así se comportan. Oprimen a los otros, se aprovechan de los otros, amenazan a los otros. Me tocó incluso estar enfrente de dos personas que eran mis jefes, y viendo precisamente alguna planeación que presentaba, hablando enfrente de mí y diciendo: pues ¿qué les enseñan ahora? Mira, tienes maestría y no puedes ni hacer una planeación. Así. Hermanos, hay algunos compañeros que luego me encontré después de algunos años. Me acuerdo de uno que se llama, o le decíamos Willy. Willy era muy buen maestro en la normal y en varias escuelas, y una vez me encontró en la feria y me dijo: oye, ¿sigues allí? Y le dije: no, ya no sigo allí. Dice: no, hombre, yo tuve que ir al psicólogo después de haber salido de ese trabajo. De veras, yo tuve que ir al psicólogo. Yo ya no sabía si sabía tomar buenas decisiones o no sabía tomar buenas decisiones. Yo ya no sabía incluso si debía dedicarme a la docencia o me debía dedicar a alguna otra cosa más. Yo ya creía que no tenía valor, y veía mis diplomas y dije: ¿por qué me dieron esos diplomas? ¿Por qué me dieron esos reconocimientos si no sirvo para nada? Hermanos, si usted está en un lugar de autoridad, cuidado con esa clase de tratos. Dios no le llama a conducirse así ni a estar amenazando a las personas. Las personas tienen necesidad, pero hay un principio aquí y hay una razón por la cual lo tenemos que hacer. Dice el versículo 9: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y dice: y que para Él no hay acepción de personas. Para Él no hay acepción de personas. Hermano, no te confíes. No pienses que ahí vas a estar siempre. No pienses que siempre vas a tener la posición para mandar, dirigir, controlar, ni nada.
no pienses eso. En algún momento y bajo alguna circunstancia, quizás tú tendrás que ocupar la misma posición que ocupa ahora el otro. Y como dijo Jesús, debemos de hacer a los otros lo que quieran que hagan también con nosotros. Así es que, hermano, hemos estado hablando acerca, desde el versículo 21 del capítulo 5, que debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor. Y hemos dicho entonces que los esposos y las esposas se deben de someter mutuamente. Hemos dicho que los hijos y los padres se deben de someter mutuamente. Y ahora hemos dicho que los trabajadores y los empleadores se deben de someter mutuamente. ¿Por qué? Porque esto es lo justo y esto es lo que enseña el Señor. En la vida del Espíritu, en la vida de Cristo, en la nueva vida, hermanos, nosotros entendemos muy bien que no hay ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, porque en Cristo todos somos uno. Así es que si le andaba muy alzadito, hermano, bájele varias rayitas. Así es que si andaba muy confiado, entienda. Y lo digo tanto para el que es autoridad como para el que está sometido a una autoridad. Que Dios nos permita dar testimonio de que somos hijos de Dios y de que somos cristianos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.